Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de ahora vamos a realizar la activación y el test de los voltajes de la fuente de un equipo de sonido. Esta fuente pues corresponde al modelo de un equipo Sony HCD GPX 555 y también lo trae el GPX 888. En esos dos tipos de modelos de equipos de sonido viene esta fuente conmutada, la cual pues nos entrega, ¿verdad?, directamente a su salida lo que son los voltajes de activación, que por aquí tenemos un conector, corresponde al conector, veamos, CN3. Este tipo de video lo hago porque en muchas ocasiones algunos amigos por ahí me hacen la consulta que tienen alguna fuente la cual no pueden comprobar sus voltajes de salida. Pues en el canal tenemos algunos videos, ¿verdad?, de cómo hacer funcionar esta fuente sin necesidad de la tarjeta MAI, la cual le da la orden de encendido para que se activen los voltajes de salida de trabajo. En este caso, pues esta fuente por este otro conector activa los voltajes de alimentación para el amplificador. Pero bien, nos podemos encontrar con la siguiente situación. Este equipo de sonido no tiene especificación, ¿verdad?, sobre el conector del standby. En la parte del impreso podemos visualizar que tampoco no tiene ninguna indicación. Por lo tanto, pues vamos a quedar ahí un poco confundidos de cómo poder activarla. Pero yo les voy a dar un consejo para poder activar este tipo de funciones. En la mayoría de casos siempre nos vamos a encontrar con que este tipo de equipos pues tienen un diagrama el cual se puede descargar de internet. Luego pues teniendo lo que es esa información, ya sea en alguna página en especial como esta o en el esquema propio, ¿verdad?, donde viene la configuración de todos los voltajes, las funciones de los circuitos y pues todo lo demás, siempre vienen los conectores especificados para que nosotros podamos comprobar si en realidad el voltaje corresponde al que nosotros tengamos al momento de hacer las pruebas. Para el caso de este tipo de fuente, pues este diagrama tiene 90 páginas, pero en el caso yo solo he imprimido esta porque es donde está el tema que nos interesa, el cual es activar la fuente. Bien, podemos visualizar aquí en este dato que dice que tenemos conector 1 o entrada de alterna, ¿verdad? En este caso pues lo hace a través de este conector. Por aquí les imprimí ampliando la imagen y pues el número 1 hace referencia a este conector de aquí por donde entra la alterna. Luego tenemos número 2 especificándonos el fusible. Aquí podemos ver en la indicación que nos da el diagrama, dice que el número 2 corresponde al fusible. El número 3 dice subpower transformer, corresponde a esta indicación que sería este tipo de chopper que tenemos aquí, el cual físicamente pues sería este de aquí, ya que este tipo de chopper es por donde nos entrega los voltajes de encendido, power on, para que los demás voltajes puedan estar presentes una vez que la tarjeta MAI dé la orden de encendido. Pero continuando con el análisis de cómo activar esta tarjeta o esta fuente, pues nos hacemos aquí, ¿verdad?, una idea también de que tenemos, dice, el 4 es conector 3. Luego pues dice que en el conector número 3, pin 1, corresponde a 13 voltios. Entonces nosotros nos toca en este momento revisar cuál es el conector número 3 y pues el conector número 3 corresponde a este conectorcito que tenemos aquí, es de 6 pines,
el cual estábamos viendo en un principio que no tiene especificaciones de nada. Pero una vez nosotros ubicamos la enumeración, pues, y con el diagrama, ya podemos hacernos una idea por dónde comenzar a hacer la comprobación o la activación de esta fuente para medir todos sus voltajes, ya que si nosotros sabemos activarla, pues la fuente nos va a entregar todos los voltajes en esta salida y vamos a descartar cualquier falla. Bien, continuando con el diagrama, dice que pin 1 y pin 2 corresponden a 13 voltios. Pin 3 y pin 4 corresponden a el conector neutro o negativo. Pin 5 dice que es AC-DET, o sea, por ahí detecta algún error de voltaje. Y el pin 6 dice que activa la tarjeta main. El pin 6, pues, cuando la tarjeta main da un pulso de voltaje positivo a través de ese pin, la fuente activa todos los voltajes de salida para el amplificador. Bueno, si tuviera más voltajes que activar, los haría. Pero en este caso podemos ver que aquí hay un conector que tiene 2, 4, 6, 8, 10 cablecitos, los cuales ya vamos a ver los voltajes que estos tienen que manejar. Una vez teniendo esta información, pues nosotros ya podemos hacernos una idea de por dónde poder activarla. Entonces, si pin 1 y 2 siempre nos van a estar entregando 13 voltios, eso indica que este sería el voltaje que tendríamos nosotros para activar la fuente. ¿Con cuál lo vamos a conectar? Pues en este caso vamos a ver aquí que dice pin 6 main on. En este tipo de conexión vamos a hacer una conexión con una resistencia entre pin 6 y pin 1 para poder darle la orden de encendido a nuestra fuente. Pues en la mayoría de activaciones de fuentes que hemos hecho de televisor y de otros tipos de fuentes, yo les he enseñado que cuando el voltaje son 12 voltios, nos va súper bien usando una resistencia de 1K. Si el voltaje de encendido que tendríamos disponible para activar la fuente fuera de 5 voltios, nos puede funcionar perfectamente una resistencia de 500 ohmios y no corremos ningún riesgo de dañar nuestra fuente, ya que pues de haber algún detalle fuera de lo normal, los voltajes no aparecerían y al haber un cortocircuito en esa conexión, esta resistencia lo absorbe y no pasa nada porque su valor es un poco alto a comparación de los 12 voltios. Bien amigos, dicho eso, vamos a conectar la resistencia en los pines que corresponden. Y entonces, como dijimos, pin número 1 y pin número 2, 12 voltios. Pin 3 y pin 4, negativo. Pin 5, main on. Y pin 6, pin 5, AC-DET. Y pin 6, main on, que sería la orden de encendido de nuestra fuente. Entonces, entre pin 1 y pin número 6, voy a soldar nuestra resistencia, la cual pues va a permitir que nuestra fuente libere los voltajes con los cuales ella trabaja. Y continuando, pues ya tenemos aquí conectada nuestra resistencia y ahora vamos a comprobar si tenemos, ¿verdad? Aquí los 12 voltios como dice el diagrama, ya que pues si nosotros no tuviéramos los 12 voltios, tampoco no nos va a funcionar aunque hagamos este tipo de comprobaciones. Y quizás para ello, para que ustedes tengan una idea más clara, antes de conectar la resistencia, vamos a hacer la comprobación si existen esos 12 voltios, para que ustedes vean si se puede comprobar tal cual como lo habíamos mencionado. Ahí he desconectado la resistencia solo para hacer la prueba. En este momento le voy a dar la alimentación de la alterna para que veamos si están presentes los 12 voltios, porque pues quiero que ustedes vean las pruebas correctas y que no vaya a quedar alguna duda, ¿verdad?
Así que veamos. Pin 1 dice el diagrama que es positivo, vamos a comprobar con punta roja. Y pin 2, el negativo, comprobamos con neutro. Tenemos ahí 13 voltios. Una vez comprobado eso, pues hoy sí conectamos la resistencia porque en los demás conectores no vamos a tener ningún tipo de voltaje. Comprobemos en este momento pin 5 y como podemos ver no tenemos voltaje, ¿verdad? Pin 6 tampoco. Bien, conectemos la resistencia. Una vez que ya tenemos conectada la resistencia, pues hoy vamos a hacer un test de voltajes en la salida de potencia, ya que en este conector, siempre y cuando la tarjeta o la fuente no esté activada, aquí no vamos a tener ningún voltaje de salida. Y por si alguien se va a molestar porque estamos trabajando esta fuente al descubierto, amigos, no hay otra forma de comprobarla, ya que si estuviera dentro de un gabinete plástico no podremos manejarla. Por lo tanto, nos toca arriesgarnos de comprobar las salidas así como están, porque no se podría de otra forma. Este tipo de procedimientos lo pueden realizar personas que tengan conocimientos básicos o que trabajen directamente en el tema, ya que de lo contrario, si se están iniciando en este tema, pues y ustedes toman sus debidas precauciones, les recomiendo usar guantes y pues todo lo que sea necesario, ¿verdad? Ya que yo si lo trabajo así con las manos es porque pues bueno, el tiempo que tengo de trabajar con esto, pues yo a mí en lo personal sé por dónde manejar los puntos y sé dónde no puedo tocarlo porque yo conozco los voltajes de esta fuente y sé qué tipo de voltaje puede hacerme daño y cuáles no. Así que amigos, pues no hay riesgo de que yo haga esto porque yo tengo experiencia en este tipo de tarjeta. Por lo tanto, ¿verdad? Si les parece extraño esto, pues les hago la aclaración para que no haya ningún malentendido. Por si a alguien le va a servir la referencia de esta salida, pues aquí tenemos, ¿verdad? Las indicaciones. Dice que en el CN, o sea, conector 2, que sería este conector, dice que tenemos en el pin 1 voltaje, dice 3, es un voltaje 3, dice positivo. Pero luego, pues entre paréntesis tenemos encerrado que corresponde a, dice más 10, DC más 16 menos 23 voltios. O sea que, como esta fuente la manejan dos modelos de equipos diferentes, este voltaje de referencia que tenemos en pin número 1 puede ser entre 16 voltios o menos 23 voltios el voltaje de referencia, el cual pues solo va a estar presente una vez estando conectada a la tarjeta main, o en este caso que nosotros la tenemos sin la tarjeta main, al ser este un voltaje de referencia, pues podemos tener ahí, ¿verdad? Una diferencia en su salida, ya que si nosotros hacemos una breve observación, pues podemos ver que incluso el pin de conexión de esta salida pues es bastante delgada, lo cual pues podemos entender que maneja una corriente bastante baja en esa parte de ese conector. Ok, amigos, pues dicho eso, vamos a comprobar estos datos. Dice que entre pin 1 podemos encontrar ya sea 16 voltios o menos 23 voltios de referencia, pero les aclaro, esto sucede solo cuando está conectado en la tarjeta main. De lo contrario, en este momento podemos tener una diferencia, la cual vamos a revisar haciendo la comprobación directa. Y como podemos ver, tenemos un voltaje negativo de menos 35 voltios. Pues eso es debido a que es un voltaje de referencia cuando alimenta la etapa de control. Hay una serie de resistencias aquí,
las cuales pues estabilizan ese voltaje a 23 voltios en el caso del modelo que tenemos que sería el 555, o si fuera el modelo 888, pudiéramos tener 16 voltios ahí, ¿verdad? Pero en este caso tenemos menos 35 porque no está conectada. Luego verificamos el siguiente voltaje. Dice que tenemos menos 61 voltios de pin 2 a pin 4, que serían estos dos de aquí. Veamos. Ahí tenemos menos 62 voltios como lo especifica la indicación de nuestro diagrama, ¿verdad? Menos 62 voltios. Este sería entre pin 2, 3 y 4. Luego vamos a comprobar pin 5. Pin 5 tenemos menos 23 voltios. ¿Y qué nos dice el diagrama? Que pin 5 tenemos menos 24 voltios. O sea que está dentro del margen de los voltajes correctos. Luego pin 6 sería el negativo, por donde estamos tomando la lectura de negativo, que sería este de aquí. Y pues el siguiente pin dice que sería pin 7 y tendríamos 24 voltios. Veamos si eso es correcto. Comprobamos entre negativo y pin 7. No sería si este sería. Espérenme que no hace bien contacto aquí. Y ya lo tenemos, 23 voltios. 23 voltios. Lo cual pues nos está diciendo el diagrama que el pin 7 tiene 24 voltios. Y como podemos decir, pues está dentro del margen de los voltajes correctos. Luego de pin 8 a pin 10 tendríamos un voltaje de más 61 voltios. Lo comprobamos para ver si están presentes. Y ahí tenemos más 61 voltios. Bien, como podemos ver, pues la comprobación de la fuente ha sido exacto, tal cual como lo especifica, ¿verdad? La hoja que viene en el diagrama. Pues como les decía en un principio, esta hoja es la hoja número 9 del la hoja número 17. Aquí está la hoja número 17 de este diagrama, donde vienen esas especificaciones. Por si alguien tiene este tipo de fuente y pues quiere darle, como le dijéramos, un diagnóstico para ver si no está dañada, pues se puede activar de esa forma y no van a tener ningún riesgo en ocasionarle daño, ya que como pudimos ver, pues los voltajes se activan correctamente y sin generar ningún problema. Pues amigos, espero que de algo les sirva. Una vez más les digo, el modelo de este equipo es un Sony HCD GPX 555 o también el GPX 888. Trae este tipo de fuentes. Así que si de algo les sirve este video, pues amigos, no olviden ahí dejar su like, los comentarios, pues yo trato de responderlos haciendo un espacio ahí. Y pues nos vemos en un próximo video.